Buenos días, aprendices del curso de razonamiento cuantitativo Prueba Saber Pro. Mi nombre es Norma Constanza Díaz, como les digo en el tutorial, y hoy vamos a desarrollar el tema de interpretación de la información. ¿Qué es la interpretación? ¿A qué se refiere? ¿De qué trata la interpretación de la información? Pues este es una tarea intrínseca de todo proceso investigativo, donde hay que definir y diseñar un plan que sirva de guía para el desarrollo de estudio para la solución de problemas. Mm, la interpretación eh, implica no solamente de un planteamiento del problema, sino también de una parte operativa que tiene que ver con la especificación de la metodología y técnicas para recolectar y validar información necesaria para darles una respuesta a esas hipótesis o a esas interrogantes que se tienen acerca de una situación específica. Entonces, la interpretación de la información o de datos cuantitativos consiste en una muestra numérica detectada por unos análisis de unos datos, de forma que cuando se trata de conseguir respuestas a esas hipótesis, a esos planteamientos o a esos interrogantes de un planteamiento de un problema, pues deben obtenerse en base al conjunto de datos, de todos los datos que intervienen eh, en, en una situación específica. Desde el pensamiento matemático, la comprensión de datos en diferentes formatos y mediante esos formatos o esas fórmulas o herramientas que da la matemática y la estadística, se estudia, se analizan esos datos para valorar de forma aleatoria lo variacional, lo geométrico, lo métrico y lo numérico con la intención de entender y resolver los problemas que se presentan. Entonces, en concreto, el análisis de la información es uno de los procesos que se realiza una vez se ha hecho la organización de esos datos. Pero ah, es necesario que dentro de ese problema matemático y a partir de la matemática, primero se entienda el problema y se configure el plan. Entonces, para comprender esa situación polémica, lo primero es leerlo varias veces y apropiarse de esas hipótesis, de esas variables que constituyen el problema, y luego sí expresarlo con palabras propias para que se pueda llegar a identificar cuáles son esas variables y tener claras las preguntas a las que hay que darles una respuesta. Entonces,
dentro de, dentro de ese proceso de análisis, y ese plan al que se le debe dar, un orden lógico para poder uy, por Instructora, favor. buenos días. Se le entrecorta. Mm, Pues, creo que está mal la señal para todos, porque a usted también se le escucho entrecortado. Por favor, cerremos micrófonos a ver si es eso, y voy a retomar el tema, ¿vale? Bueno, entonces, como les decía, la interpretación de la información de de un de un de unas variables en un problema, para la resolución de un problema, requiere de comprender de qué se trata el problema, identificar cuáles son esas variables que conforman ese problema, para poder tener claras cuáles son las preguntas de la situación problemática o las hipótesis, y dar una respuesta, hacer un plan matemático con unas herramientas matemáticas para poderle dar una respuesta a esas inquietudes. Y esto se da dentro de un proceso de investigación, aplicando todos los pasos de un método científico. Y para ello se resuelve con herramientas desde, desde el punto de vista estadístico. Eh, Como les decía, todo plan de de análisis de la información donde se aplica el método científico implica no solo parte del planteamiento del problema, sino también la parte operativa, que tiene que ver con las especificaciones del método científico y las técnicas que dentro de este proceso científico se nos indica para recolectar y validar toda la información de los datos que se obtienen de los sujetos objetos de información, con el fin de darles una respuesta. Entonces, dentro del plan operativo de la investigación comprende un conjunto de actividades que parten de la identificación de análisis y formulación del problema que se va a investigar, determinar de todo tipo de diseño de investigación que se va a utilizar, especificación de las hipótesis de estudio, si las hay, y si estas son explícitas, también hay que analizarlo. em, Hacer un diseño de la matriz de las variables que hacen parte de ese planteamiento del problema, mirar las dimensiones, el contexto en el que se está desarrollando o se van a analizar esas variables, tener claras las definiciones, clasificación y operacionalización de las variables de estudio, realizar una selección de las fuentes de información, y, y también determinar todas las herramientas matemáticas para establecer la muestra representativa de esa población, eh, implícita en ese problema que se va a investigar, diseñar eh, una lista o un cuestionario, donde se van a empezar a dar respuesta a cada una de las características de los datos que se están analizando o se van a analizar, diseñar unos instrumentos de recolección y y unas tablas con las operaciones matemáticas que nos va a permitir sistematizar los datos, y a partir de esa sistematización de los datos, hacer un análisis y dar una interpretación de los resultados.
mm, un problema de investigación es una situación a la cual se le quiere encontrar una respuesta o solución. Eso ya lo tenemos claro. Entonces, hay problemas que son que tienen unas características o unas variables cuantitativas y otros que tienen unas variables netamente cualitativas. Y cuando hablamos de variables cualitativas, pues son aquellas variables que son difíciles de dar una respuesta objetiva, pero a través de la lógica matemática y utilizando las técnicas matemáticas, pues estos se pueden dar y de forma muy objetiva y muy clara y al final, tanto en una solución de problemas, ya sea con variables cualitativas o variables cuantitativas, a partir de de esa análisis e interpretación para dar una respuesta a esas variables o preguntas de un problema, pues pueden ser muy objetivas a partir de esos resultados se pueden tomar decisiones para solucionar esos problemas. Eso es lo que pretende la matemática o la lógica matemática. Entonces, la, para tomar decisiones se requiere tener muy claro la interpretación eh, que se le da a unos datos y los resultados objetivos de esa interpretación. Y esa información puede quedar disponible, pero debe ser confiable y útil. Eh, para poder llegar allí a que esa información sea confiable y útil y esté disponible para tomar decisiones, se necesita de una porción de la base de datos o tomar una muestra representativa para revelar un patrón lógico o realizar un análisis estadístico. Y eh, para ello, pues el tratamiento de la información tiene como objetivo, primero, conocer la información que se tiene para poder identificar e interpretar aspectos relevantes de una muestra. Y segundo, utilizar esa información para obtener resultados, planear o hacer inferencias acerca de la población que se está estudiando. Y esa información inicia con el análisis de unos datos que se toman de esos sujetos de estudio que hacen parte de la población que están implícitos en ese problema. Entonces, aquí los datos se vuelven los actores principales de ese análisis estadístico. Y para ello, para analizar esos datos, se utilizan números que nos permitan interpretar la realidad de ese contexto, de esa situación específica. Todos los problemas estadísticos requieren de recolectar los datos, de describir unas características, ya sean cualitativas o cuantitativas de esos datos, y posteriormente de analizar esa información que estamos recolectando de esos datos. Em, entonces, lo que hay que tener claro en un proceso de investigación o método científico es pensar cómo recolectar, cómo describir y hacer el análisis de esos datos de manera objetiva, clara y que lleguen a ser una información útil para tomar decisiones.
Entonces, aquí sí es importante mm, concretar qué es la estadística. Y la estadística es una ciencia, pero también es una técnica y también es un arte que se tiene para reunir, organizar, presentar, analizar e interpretar datos con el fin de obtener determinados resultados que den pauta a ciertas conclusiones para posteriormente tomar unas decisiones. La población eh, de un, de un problema es el conjunto total de sujetos que hacen parte o que están involucrados en el problema. Puede ser un problema social, puede ser un problema económico, puede ser un problema de un ecosistema, sea cual sea la clase de problema, todos se pueden investigar, analizar, interpretar sus características para poder dar soluciones a esas situaciones en particular. Cuando hemos podido aplicar los pasos para analizar e interpretar los datos, tenemos un 98% de probabilidad de hacer algo que tenga sentido con esos números, que permitan tomar decisiones para solucionar problemas de un conjunto de sujetos que están siendo afectados o que requieren una respuesta a una solución en un contexto determinado. Para hacerlo se inicia tomando una pequeña muestra representativa de este total de datos. Entonces se selecciona un conjunto, un subconjunto de este gran conjunto. Y en la muestra es eso, es un subconjunto de, de los datos que se observan de unos sujetos, objetos de observación. Entonces, población es el total de sujetos, animales, objetos, plantas u, u entre otros elementos que se pueden analizar con características similares para su estudio. Mientras que la muestra, ese subconjunto de la población que se selecciona aleatoriamente para su respectivo análisis. Ahora, para analizar e interpretar esos datos o esas características de esa población, objeto de estudio, se tienen en cuenta unos parámetros. ¿Y qué es un parámetro? Es una unidad de medida desconocida de la población, que se obtiene a través de aplicando unas herramientas matemáticas, unas estrategias mm, estadísticas para iniciar con ese procesamiento de la información. Y esas herramientas estadísticas, pues son las unidades de medida de que se van a tener en cuenta para aplicar a la muestra y se utiliza para realizar inferencias de cada una de las variables o características de de esos sujetos que se están analizando de una población determinada. Y la unidad de análisis es el elemento del cual se predica una propiedad y una característica, o sea, de cada sujeto, de cada uno de estos sujetos, objetos de estudio. Esa es la unidad de análisis. Y la variable es la característica, propiedad, atributo que se analiza de esa unidad de análisis. Una variable son las características
que se han identificado claramente que se van a estudiar, a analizar de ese sujeto, objeto de estudio. Entonces, hay variables o características cualitativas y hay unas variables cuantitativas. Eh, y esas variables se categorizan. Es cada una de las posibles variaciones de una variable. O sea, mm, si son cualitativas, se clasifican si son variables dependientes, independientes, si son cualitativas, cuantitativas, etcétera. Tenemos unas variables cuantitativas y unas variables cualitativas. Las cuantitativas pueden ser discretas o pueden ser continuas y las cualitativas pueden ser nominales u ordinales. Ahora, ¿por qué muestreamos? Porque es necesario eh, realizar o obtener ese subconjunto de la población y sobre las cuales se va a realizar unas medidas eh, o se van a aplicar unas medidas sobre unas o se van a medir unas variables cualitativas o cuantitativas. ¿Por qué es necesario hacerlo? Se hace cuando las poblaciones, porque puede ser que en un problema la población afectada puede ser muy grande. Entonces sería muy difícil analizar a toda una población y además costaría muchísimo dinero. Entonces, aquí no sé, desde el punto de vista estadístico, lo ideal es mm, tomar esa muestra para minimizar esos riesgos o esos costos. También porque analizando solo una muestra de esa población afectada se puede obtener una respuesta rápida y porque se puede también mm, hacer cuando una vez analizado o si no se está obteniendo la respuesta objetiva clara, se puede omitir esa muestra y volver a tomar otra para pues, evitar errores. Una característica importante de una muestra es que ésta sea representativa de esa población que es de interés o que se está estudiando. Cualquiera que sea el objetivo, describir a la población, analizar o pronosticar el comportamiento de la muestra de la población, la muestra representativa, como les decía anteriormente, debe ser confiable, porque, es importante que ese análisis sea objetivo, claro y y pueda ser confiable para tomar decisiones. Hay diferentes tipos de muestra. Hay un muestreo aleatorio donde cada unidad tiene la misma oportunidad de ser elegida y la selección de una unidad no tiene influencia sobre la elección de otra unidad. También está el muestreo estratificado que divide a la población en grupos homogéneos y esta se extrae cuando de forma aleatoria simple de cada grupo o estrato o categoría en la que se han clasificado las variables, se extrae una pequeña muestra. También hay un muestreo por conglomerado que divide a la población en grupos, se extrae una muestra aleatoria simple de los grupos y se muestran todos los elementos del grupo seleccionado. Y está el muestreo sistemático, que se elige aleatoriamente a una unidad y a partir de esta selección se selecciona cada quésima unidad, o sea, cada 10 unidades se selecciona a una que se encuentra después de la elegida. Y está el muestreo oportunista, que se muestran los primeros elementos que se presentan, o sea, los que más de pronto se visualizan.
Y, ahora entendiendo acá lo que es el parámetro, como les decía, es una unidad numérica, de un aspecto de la población que puede ser, ya dentro de esas, mm, herramientas, puede ser la varianza, la la variación dispersa, las medidas de tendencia central, y que, nos llevan a través de la estadística, o a aplicar esas unidades, de medida numérica, eh, de un aspecto de la muestra que pueden ser la media, la mediana, la moda, la media geográfica, todo lo que son las, fórmulas de las medidas de tendencia central, medidas de dispersión y, que nos ayudan a analizar objetivamente cada uno de los datos que se están analizando. Una estadística, consiste entonces en ese conjunto de mediciones de, una variable o característica, que varía de una observación que se hace a una unidad experimental, o sea, mm, a una de las variables mm, mm, de las unidades de estudio o de la unidad de análisis, a otra, ¿sí? Porque recordemos que la muestra es un subconjunto de sujetos de poblaciones, sujetos de estudio. Entonces, se están analizando cada uno de ellos a ver el comportamiento de ciertas características, o aspectos de esos sujetos. Entonces, estos pueden variar de uno a otro y estas mediciones se llaman variables. Esas características se llaman variables. No todas las variables son numéricas. Entonces, estas se clasifican en variables cualitativas y variables cuantitativas. Entonces, las cualitativas son variables que denotan una cualidad o atributo y solo pueden ser clasificadas en categorías o clases mutuamente excluyentes y exhaustivas. Por ejemplo, las variables cualitativas pueden ser, el color del cabello, el color de los ojos, el color de la piel, mm, mientras que las variables cuantitativas son aquellas variables que se obtuvieron de un proceso de conteo. O sea, son, estatura, peso, son numéricas. Dije, ¿cuánto pesa tal persona? 10 kilos, 20 kilos, 50 kilos. O, ¿cuál es, cuánto mide? 2 metros, 1,80, 1,50, 1,20, ¿ve? O sea, son numéricas. De, de acuerdo a las variables cualitativas, estas pueden ser nominales u ordinales. Entonces, las nominales son clasificadas en categorías sin importar el orden, no tienen sentido, hacer operaciones aritméticas con ellas, porque pues no existen los números. Por ejemplo, el género femenino, masculino, de de grupo sanguíneo, o positivo, A positivo, O negativo, A negativo, B, si fuma, sí o no fuma, por ejemplo. ¿Le gusta el fútbol? ¿Sí o no le gusta el fútbol? Y las ordinales, son, esas, variables cualitativas, donde las categorías se pueden arreglar en orden, pero las distancias entre las clases no son iguales. Por ejemplo, la intensidad del dolor, el nivel de escolaridad, el nivel socioeconómico. Y, también tenemos una escala de medición de las variables cuantitativas. Y aquí encontramos dos nuevos conceptos que se llaman, uno, el intervalo,
el intervalo, que son medidas en las que las distancias entre los valores es significativa, pero no existe un cero absoluto, porque el cero no es ausencia de atributo. Y no, y pues no tiene entonces sentido hacer una, una, una operación de producto con el cero. em, y la razón son las proporciones y razones que nos dan sentido a determinar cuánto más tiene una unidad que otra de alguna característica, como por ejemplo el peso de algún objeto o de personas o de animales, el ingreso a ciertas actividades o el rendimiento en ciertas actividades. El análisis de cada variable entonces se hace de acuerdo a la escala de medición y para eso pues se pueden utilizar diagramas, tablas y resúmenes numéricos de los datos que se han recopilado y que se están analizando. Bueno, entonces vamos a dejar por hoy este primer tema. Mañana continuamos con este tema y vamos a ampliar mañana todo lo que son las tablas de frecuencia para ordenar y clasificar esos datos. Mañana la clase será a las 9:30 y los espero por el mismo enlace. Que tengan un feliz día.